Las características de la verdadera devoción a la Virgen María, de acuerdo a Luis de Montfort, se resume en 5 características de la verdadera devoción, que se oponen a las falsas devociones. Entonces cada característica se va oponiendo a una o a varias falsas devociones. La primera característica es que es una devoción interior, después es una devoción tierna, después es una devoción santa, una devoción constante y una devoción desinteresada. Ahí están pues las 5 características de la verdadera devoción. Empecemos por la primera. ¿Por qué la devoción a la Virgen María, la verdadera devoción de la que estamos hablando? Porque claro, acá no nos referimos a cualquier devocioncita, no. Estamos hablando a aquellas personas que quieren ser verdaderamente devotos de María, que la quieren amar, porque es una devoción que procede del espíritu y del corazón. Se interioriza porque es realmente importante. Verán, cuando uno logra amar verdaderamente a alguien, cuando uno logra amar verdaderamente a algo, uno quiere interiorizar acerca de aquello que ama o de aquella persona a quien ama. Por eso, el novio interioriza continuamente las palabras que le dijo la novia y viceversa. La novia interioriza continuamente y piensa nuevamente en cada cosa que ha vivido con ese ser que ama. Pues en esta devoción, que es interior, vamos a llevar a lo profundo del alma todas aquellas cosas que vivimos con la Virgen María y todas aquellas cosas que vamos a vivir con María. Especialmente debemos interiorizar las prácticas devocionales y los comportamientos. Me explico. Las prácticas devocionales, como por ejemplo el Santo Rosario. Una de las falsas devociones es que es una devoción exterior. Y quiero que me escuchen esto que les voy a decir porque es muy importante. Nosotros no sabemos rezar el Santo Rosario. Lo hemos rezado quizá durante toda nuestra vida, pero nos falta interiorizarlo cada día más. El Santo Rosario no está produciendo los frutos espirituales que deberían producir. ¿Y cuál sería entonces el proceso para interiorizar este Santo Rosario y no seguirlo haciendo como comúnmente lo hacemos? El Papa Juan Pablo II, antes de morir, dejó escrito un extraordinario documento que se llama Rosarium Virginis Mariae. En el Rosario Virginis Mariae, Juan Pablo II acentúa la importancia de convertir en vida el Santo Rosario. Y entonces hay método para esto. No crean que le vamos a decir simplemente que lo rezan mal o que lo rezamos mal, porque muchas veces yo, Wilson Tamayo, también he rezado rosarios mal. Me ha faltado más devoción, me ha faltado interiorizar más. Obviamente el peor rosario es el que no se reza. Es decir, hay que rezarlo de todas maneras, pero mucho mejor que se rezara como se debe rezar, que se rezara bien. Los frutos espirituales que se recibirían serían extraordinarios. ¿Cuál es el problema? Que hemos creído que el rosario es simplemente la repetición de la repetidera. Sí. Hemos creído que el rosario es la repetición de la repetidera. Y entonces por eso empezamos a rezar el rosario y anhelamos el momento en que se termine. Ya queremos que se termine para ir a hacer nuestros quehaceres. Y no interiorizamos bien. Porque muchas veces no somos capaces de estar pensando en cada palabra. Y es que el Santo Rosario no está hecho para pensar en cada palabra. A ver si me explico. El rosario es una oración vocal, pero que acompaña una meditación. Entonces lo fundamental es la meditación que se hace durante el rosario, no tanto las palabras que se repiten. Muchas veces las palabras lo que hacen es marcar el tiempo de la meditación. Entonces un método muy efectivo es, por ejemplo, estamos rezando los misterios dolorosos. Sí. Y comenzamos a rezar el primer misterio doloroso, que es la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní. Ese es el misterio que vamos a meditar durante las 10 Ave Marías que posteriormente vendrán. El Padre Nuestro que se reza, se debe rezar con todos los sentidos, pensando en cada cosa que decimos, recordando a ver si hemos perdonado las ofensas que nos han hecho para que Dios nos perdone, en fin. Y la primera Ave María, pues también la debemos meditar. Pero las otras 9 Ave Marías que vienen se utilizan para meditar el misterio. Así, por ejemplo, uno podría meditar en la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní, cuán importante es la oración en los momentos de adversidad, cuán importante es que nos entreguemos a Dios en los momentos de dificultad. Muchas veces nos desahogamos con la almohada y lloramos y chillamos con la almohada, sabiendo que podemos llorar y desahogarnos con Cristo. La diferencia fundamental es que con una almohada uno llora para desahogarse, pero con Cristo, con el Señor, en la oración uno llora y ora porque Dios puede solucionar los problemas. Sí. La almohada no puede solucionar nada, queridos amigos. El diario en el que escriben todos los días no les puede solucionar nada. Hablen con Dios, escríbanle a Dios.
para que Él pueda solucionar las cosas, porque Él no solamente recibe nuestro desahogo, sino que además puede intervenir en nuestra vida para solucionar eso. Y así, por ejemplo, entonces, uno pasaría ese primer misterio pensando todos los problemas que he tenido, como Jesús tenía problemas en el Getsemaní, claro, el problema de que le iban a crucificar, Sí. pero lo hizo con oración, lo vivió con oración y por eso pudo franquear los obstáculos. Sí. Y para eso es el rosario. Y si es que uno compara eso con su vida personal, uno podría entonces coger muchos elementos para cambiar. Y después de cada Santo Rosario, uno debería estar renovado y reformado totalmente. Es más, cuando se reza el rosario de esta manera, uno siente como una paz en su corazón, uno siente que el rosario realmente se rezó. ¿Qué pasa con los rosarios? Que algunos son como los chitos. Uno los reza ahí medio rezado a la carrera, de alguna manera cumpliendo un requisito, y entonces uno como que siente que su alma comió chitos. Sí. Pero en cambio, cuando uno reza un rosario bien meditado, cuando uno reza un rosario con todo su corazón, con toda su alma, uno siente que el alma comió carnita de la más sólida, carnita de la más fina. Y así San Pablo dice que cuando uno es niño espiritual, uno come como compota, ¿no? Como comida de niño. Pero cuando uno crece, eso lo dice en 1 Corintios 13, San Pablo, cuando uno crece, uno ya quiere comida de adulto. Sí. Pues señores, nosotros ya somos adultos espirituales, tenemos que comer comida de adultos espirituales. Un Santo Rosario bien rezado es comida para adultos espirituales. Hay que orarlo entonces. Hay que orar el Santo Rosario. Pero cuidado con un temita que hoy día se trata mucho, y es que las sectas protestantes nos han hecho creer que los rezos son malos. Y por eso no es raro escuchar ya a un católico que diga, yo no rezo, yo oro. Y entonces hacen la diferenciación como rezo, una sarta de palabras sin sentido que se repiten como loros, y la oración, un diálogo directo con Dios. Y eso es un concepto errado. O sea que no está mal decir rezar. No, Voy a uno rezar. debe rezar también. Ciertamente el rezo es repetir oraciones que ya están hechas, pero es que repetimos oraciones poderosísimas, Sí. repetimos oraciones que el mismo Señor nos enseñó. Es una oración totalmente bíblica que debemos hacer en profunda meditación. A mi mamá le digo todos los días que la amo, y hasta 2 y 4 y 100 veces al día si es necesario. Sí. Pero cada te amo tiene un sentido nuevo, cada te amo tiene un sentido más profundo, cada te amo va como aumentando más, como una luz de nieve que mientras corre se va haciendo más grande. Cada te amo también va siendo más grande mi amor hacia esa persona. Pues el Ave María que se reza es un te amo a la Virgencita, y cada que lo rezamos vamos como aumentando ese amor, como profundizando más en ese amor. Como confirmándoselo Claro, también. como confirmándolo también. Entonces ahí está, no está mal rezar. ¿Por qué? El rezar es coger oraciones que algunos expertos hicieron, que algunos más doctos que nosotros hicieron, porque San Pablo dice que nosotros no sabemos orar. Entonces si uno coge una oración de San Francisco de Asís, por ejemplo, la oración de la paz, hazme un instrumento de tu paz, ese es de Francisco de Asís, y qué oración tan preciosa. Ujú. Y ustedes nos podrían criticar, están rezando, ¿y qué? ¿Y qué? Es que el rezo no está mal. Lo que hay que hacer es convertir el rezo en oración. Sí. Eso sí, que ese rezo, esas palabras que estoy repitiendo, se hagan mías y yo las convierto en oración. Pero no está mal rezar, repito. No nos dejemos engañar de las sectas protestantes que andan diciendo por ahí barbaridades confundiendo a los pobres católicos ignorantes. No, rezar está bien. Hay que rezar con el corazón, ciertamente, y volver el rezo una oración. Pero está bien rezar. Ahora, cuando uno reza el Santo Rosario, lo debe rezar interiormente. Recuerden que estamos en la primera característica de la verdadera devoción, que es una devoción interior, y lo debe rezar porque el rosario produce fruto de conversión. Ujú. El rosario produce frutos de conversión extraordinarios en quien lo reza, porque reforma su vida necesariamente al meditar, y por quienes se rezan, porque el poder de impetración, de intercesión que tiene el rosario ha sido comprobado por todos los santos de la Iglesia. Aquellos que han rezado el Santo Rosario hablan maravillas del poder de la intercesión del Santo Rosario. No dejen de rezarlo ningún día, pero eso sí, récenlo bien, con el corazón, saquen el tiempo necesario. No estén rezando el rosario mientras están viendo la telenovela, por favor. No estén rezando el rosario mientras están haciendo otras cosas que requieran concentración. Obviamente, si es que no hay otro momento y estás haciendo algo mecánico, ya sea manejar, ya sea
los oficios de la casa, podría rezar el rosario, pero lo ideal es que lo recemos en un momento reservado, con toda la familia. En mi caso particular, cuando nos reunimos la familia a rezar el rosario, se convierte en un rosario muy hermoso, porque mientras vamos meditando, entre misterio y misterio, vamos hablando de cosas familiares, de recuerdos, de cosas que nos han unido, y al terminar el Santo Rosario, terminamos siendo una mejor familia, y ahí se cumple la promesa de la Virgen María. La familia que reza unida, permanece unida. Wilson, ahora que usted menciona este tema de la intercesión y de rezar el rosario en familia, ¿tiene el mismo valor, el mismo poder y el mismo significado que lo rece una sola persona o rezarlo en grupo? Hay que rezarlo en comunidad. Individualmente también es muy importante que se haga, pero si es posible, hay que rezarlo en comunidad. Porque el Señor lo dice, cuando 2 o 3 se reúnan en mi nombre, ahí estaré yo. Y además, cuando la intercesión se une y se hace más fuerte en comunidad, entonces el Santo Rosario produce más frutos, mucho más frutos. Y si es que se reza en comunidad y previo al misterio se hace una pequeña meditación, mucho mejor, porque esa pequeña meditación que hace una sola persona nutre al resto de las personas que están allí. También alguna persona llegó a decir que cuando uno reza un Santo Rosario solo, el rosario vale por una persona, pero cuando tú rezas el rosario con 10 personas, cada persona es como si hubiera rezado 10 rosarios. Y si lo rezas con 100 personas, pues cada persona es como si hubiera rezado 100 rosarios. Y esto es cierto porque la Virgen María, lo veremos más adelante, multiplica nuestros méritos. El consagrado a la Virgen María tiene que interiorizar en la oración del Santo Rosario, porque al multiplicar los méritos la Virgen María ciertamente les quita todas aquellas distracciones, todo aquello que es feo, que no va bien ante los ojos de Dios. Hagan de cuenta que cada Ave María que uno reza es una florecita que le entregamos a la Virgen María y un martillazo que le damos al demonio. Entonces esta florecilla puede estar un poquito marchita por una distracción, pero entonces lo que hace la Virgen María es coger esa flor marchita, dejarla a un lado de su jardín hermoso, del jardín hermoso de sus virtudes y sus méritos. Coge una flor, la pone allí, una rosita, la envuelve en manojitos de 10 y lo va llevando a Jesús. Ay, qué lindo. Eso es lo que hace la Virgen María con el Santo Rosario. Es una devoción interior, pues. Vamos a interiorizar el Santo Rosario, vamos a interiorizar en nuestras devociones.